Lunes a jueves a las 10:30. Doce minutitos pasaron de las 11 de la mañana. Vamos con nuestra primera entrevista. Está con nosotros Pablo Giuliano, diputado nacional por la Unión Cívica Radical. ¿Cómo estás, Pablo? Eduardo Vitali te saluda, un placer. Hola Eduardo, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, todo tranquilo. Bueno, tratando de explicar y analizando un poco lo que fue, para mí, el primer día de gobierno de Javier Milei. Ayer comenzó a fondo. Al margen de lo que se está discutiendo, que es la legalidad o no de este DNU, que tendrá que ser analizado y aprobado o no por una bicameral en el Congreso, en líneas generales, ¿qué te parecen todas las modificaciones de ley y derogaciones? Mira, estamos abocados estudiando es un decreto que tiene muchísimas páginas y en primer lugar, digo, viste que ayer se anunciaron solamente 30, el propio presidente en el anuncio lo dijo, son 30 de unas cerca de 300 modificaciones, entonces, nada, en primer lugar uno es como que hay algunas cuestiones que, ¿cómo te puedo decir? Rápido, decir, la primera que él enumeró, por ejemplo, la ley de alquileres, me parece bien. ¿Te parece Ahora, bien la derogación de la ley de alquileres? El título, ¿me entendés? Digo, por ejemplo, particularmente me parece bien en los títulos. Ahora, el instrumento que se eligió no es menor. Viste que más allá de discutir, bueno, ¿qué pasa con el decreto de necesidad de urgencia? ¿Por qué? Si hay necesidad, si hay urgencia, el estilo y demás. Como técnica es un camino raro el que eligió el presidente para decirlo, y esto es sin ningún ánimo de poner palos en la rueda, sí. ni hacernos, viste, los jurisconsultos. Lo que hay que decir claramente es que el mecanismo que eligió es un mecanismo muy controvertido, porque lo va a obligar a tener que contestar, digamos, no políticamente, pero sí de explicar esa necesidad y esa urgencia. Y él dice, ¿cómo? La necesidad y la urgencia está fundada en que la Argentina está destrozada. Sí, señor presidente, lo entendemos todo perfectamente eso. Ahora bien, yo asumí hace 10 días la Diputación Nacional. Es mi primer cargo electivo. La verdad que no tengo en vistas, mi familia es testigo de esto, de andar pensando en vacaciones. La Argentina no necesita vacaciones. Lo primero que hubiese necesitado la Argentina es que convocara a sesiones extraordinarias y las abriera del 1 de enero de mínima hasta el 28 de febrero. ¿Esto qué quiere decir? Que las medidas, la urgencia, la extrema situación que vamos a tener que vivir y atravesar en lo sucesivo, en lo que viene adelante, hace que acá no pueda descansar nadie. Eso como primer definición de la sensación que sentí en el instrumento que él eligió. Él eligió un instrumento que te dice, bueno, todo sí o todo no. Y perdonen a algunos amigos de la audiencia que lo hayan votado o que simpaticen, pero no es así como nosotros tenemos que salir de la situación en la que nos encontramos, porque ya nos vienen poniéndose mucho tiempo el todo o nada, y nos vienen poniéndose mucho tiempo en blanco o negro, y así es como se construyen hegemonías. Mirá, nosotros tenemos la imperiosa necesidad de que para que el día a día de nuestro día a día como país, una de las cuestiones que más nos aquejan es la inflación. Estamos completamente apabullados por la suba de los precios, estamos como que no hacemos pie. Pero algo que está a la par de la inflación y que nos cuesta entenderlo a nosotros como argentinos, tiene que ver con la seguridad jurídica. Nosotros tenemos que dar señales entre los argentinos y de los argentinos para afuera. Cuando decimos que queremos que vengan inversiones, cuando decimos que queremos salir a flote, tenemos que estar de acuerdo para qué lado salimos. Y esto no tiene que ver con una facción contra otra. Y ayer el discurso, por un momento, dejó muy abierto el portón de seguirnos enfrentando. Ahora Pablo, ¿qué? Al margen de desmenuzar las medidas en sí, si puedan ser buenas o no para el país, algunas te gustarán menos, vos ponés el foco en la legalidad, en la legitimidad del DNU. No solo en la legalidad, sí en la legitimidad como instrumento. Voy a decir otra cosa y con esto sí titulo, digamos, como para que queden claros. A ver. 300 leyes. Bueno, ya hagamos la apertura de sesiones extraordinarias, convoquemos al Congreso. ¿Llamó a sesiones extraordinarias el presidente igual o no? ¿Cómo? Llamó a sesiones extraordinarias el presidente para tratar otras modificaciones y más cuestiones impositivas, por ejemplo, que sí o sí tiene que pasar por el Congreso. Exacto. Hay facultades que no pueden ser legisladas
como es la cuestión tributaria, la materia penal, cuestiones que están ordenadas en la Constitución. Pero, y él sí abrió la sesión. Ayer, justo en el anuncio del presidente, él mencionó, y voy a hacer el llamado a sesiones extraordinarias. Bienvenido sea. Como instrumento, volviendo al punto, es todo sí o todo no. Lo rechaza o lo acepta. Y lo que decimos también en este aspecto... Perdón, hay algo importante, porque recién, por nuestra ignorancia legislativa todo, ¿el DNU después, la bicameral del Congreso, lo aprueba completo, lo desaprueba completo o se desmenuza ley por ley? Ahí está el punto, muy buena pregunta, porque en realidad hasta ahora es acepta o rechaza. ¿Por qué digo hasta ahora? Porque estoy escuchando algunas voces que dicen, bueno, pero lo puede aceptar parcialmente o rechazar parcialmente. Miren, no hay casos, no hay antecedentes en donde lo acepte de manera parcial. Supongamos que quisiéramos desmenuzarlo, y ahí es donde yo volvía al principio de mi contestación a la pregunta anterior. Si el presidente hubiese optado por girar 300 iniciativas, en vez de un solo decreto de necesidad de urgencia, 300 decretos de necesidad de urgencia, y abría el Congreso, como estamos diciendo al principio, nosotros nos abocamos decreto por decreto, uno por uno. Ahí es donde yo digo, si la necesidad y si la urgencia que entiende el presidente y parte de la sociedad ameritan, no podemos caer en saco roto por las formas. ¿Se entiende? ¿No? Por eso digo, lejos de poner palos en la rueda, porque digamos, si se nos desmenuza, se evita cualquier controversia, cualquier conflicto, cualquier patear la pelota fuera de la cancha. Y después, permítame, estoy tirando de los 30 títulos rápidos, que son los primeros que salimos a analizar desde ayer a la noche temprano. Todos los despachos, la mayoría de los diputados están trabajando y abocados a tratar de leer esto, a ver qué afecta, qué no afecta, qué cosas no se mencionaron. Si te imaginas que ayer de cerca de 300 modificaciones solo se anuncian 30, me quiero quedar con una de ellas. Miren, muchachos, es fundamental devolverle a la política la credibilidad, ¿sí? Que cuando un político diga algo, más o menos le peguen un 70% de mínima. Entonces, la necesidad y la urgencia no es una cuestión solamente constitucional y algo meramente formal. Es fundamental. Entonces, ¿qué urgencia y qué necesidad tiene la Argentina de discutir ahora que los clubes de fútbol se conviertan en sociedades anónimas? ¿Se entiende que se mezclan las peras con las manzanas? Pablo, buen día. Entiendo, chicos, perdonen, si en 3 meses vamos a tener una inflación muy alta como la que se espera y demás, a mí me parece de extrema urgencia tratar de resolverle la cuestión a todas las personas. Digo, alguna vez todos alquilamos. Yo alquilo, hace años. Nuestros padres alquilaron. Claro, entonces tal cual, algunos años pasamos alquilando. Entonces, lo que quiero decir, eso sí amerita una urgencia. Sabemos la angustia de que parte de nuestro sueldo enorme vaya al alquiler. Sí amerita, sí, en eso. Por eso digo, hay en algunos temas que vamos a estar muy de acuerdo y vamos a tener que trabajar prioritario, y otros que no vuelvo a repetirlo, no tienen esa conformación, no tienen esa, y otros tantos más. Por eso digo, esto es lo que uno puede rápidamente entender y leer, ¿no? Pablo, buen día. Iván Cerezuela te saluda. Hola Iván, ¿cómo andás? ¿Bien? Bien, respecto a esta situación y la comisión bicameral, que va a ser por supuesto muy importante, todavía no está definido quiénes la van a conformar. Hay un tratado o un ida y vuelta legislativo entre en las distintas cámaras sobre qué va a pasar con las comisiones. ¿Hay posibilidad de que la Unión Cívica Radical pueda presidir este órgano bicameral para justamente definir este decreto tan importante para el presidente? La verdad que no me consta. Sé que la información que teníamos ayer de la Cámara de Diputados en particular era que había vocación de conformar no solo la bicameral de trámite legislativo, que es la que conocemos como la de DNU, sino también que se iban a conformar las comisiones de asuntos constitucionales, legislación general y presupuesto, para tratar de dar cobijo y trámite, como se le dice, a las iniciativas que entiendan que hasta ayer a las 9 de la noche, cuando se produce la cadena nacional, desde el Parlamento, desde el Congreso, lo que la materia prima que daba vuelta eran una serie de distintas especulaciones sobre si venía una ley de reforma laboral, si venía una ley vinculada a la retención. Es decir, era todo esto que estaba dando vuelta, que lo conocimos en el instrumento del decreto. Lo cierto y lo concreto es que se había avanzado solamente en la voluntad de conformar estas tres, la bicameral que mencionaste y las otras tres que acabo de mencionar yo.
Después no había mayor información sobre la posibilidad de que se presida o sobre la posibilidad del equilibrio. No. Ahí se nos escapa, a mí se me escapa esa definición, no la tengo. ¿Y pensás que el bloque de la UCR debe tener una posición orgánica o que cada diputado acompañe o no una ley, por ejemplo, si es que se dan las extraordinarias, según la posición de cada uno, individual? Va a haber una búsqueda de tener un comportamiento de bloque, pero también, vuelvo a repetir, son 300 derogaciones en un solo decreto, ¿no? En este decreto particular del que estamos hablando, y eso realmente complejiza la situación, porque cada diputado de la Nación representa distintas porciones del pueblo argentino que provienen de distintas realidades, con distintas agendas y prioridades. Esto no solo en el bloque del radicalismo, estimo que debe haber matices en todos los bloques. Los diputados que provengan de algún tipo de vínculo sindical o gremial también tendrán sus reparos. Cada uno de su sector, imagínense que es no transversal, la palabra transversal es chiquitita al lado de lo que es este decreto, que toca 300 normativas, hace que sea compleja la situación. Lo cierto es que cada diputado lo primero que tiene que hacer, esto yo lo digo humildemente con mis escasos 10 días de llegado al Congreso del Parlamento, es dar lo mejor de cada uno, y dar lo mejor de cada uno es poner la máxima conciencia, sentarse, estudiar esto lo antes posible, porque el trámite a partir de la publicación del boletín oficial cuenta con 10 días para poder expedirse la bicameral que hacías mención. Pablo, la última, ¿qué rol considerás que debe tener la Unión Cívica Radical en su conjunto, dentro de Juntos por el Cambio y como espacio político en la oposición? Bueno, en primer lugar, yo creo que el radicalismo viene a agregarle acá un rol trascendental, porque también carga sobre sus espaldas con la realidad de 5 provincias que le toca gobernar, y son provincias muy importantes. Tan importantes que las primeras medidas que se tomaron, por ejemplo, en materia de producción, afectaban casi icónicamente a los productos de las provincias que gobernamos. Hablamos de los limones, en el norte hablamos del vino, en Mendoza, el otro día lo repasamos en la reunión de bloque que tuvimos, cuando nos juntamos con los economistas para tratar de poder ir abordando y ir generando una posición. Lo cierto es que ese rol del radicalismo es un rol desde la oposición, racional, seria, explicando. El radicalismo se tiene que explicar y le tiene que explicar a la gente ese rol que va a tener. No es el de la oposición por la oposición misma. Ahí estaba repasando en redes que, ayer vimos manifestaciones, cacerolazos en distintos barrios de la ciudad de Buenos Aires. En mi caso acá de La Plata, yo soy de la ciudad de La Plata, en 750 se congregó gente. El radicalismo no va a tomar una actitud temperamental en este aspecto, es decir, hay que llevar tranquilidad en primer lugar y tener un rol que trate de marcar los límites. Yo creo que en ese aspecto el presidente Milei con el radicalismo lo primero que va a encontrar es un rol de oposición muy firme, en términos de que, te vuelvo a repetir, no es un detalle la forma elegida, no es un detalle de término constitucional como a veces algunos tratan de reducir. Tiene que ver con que la situación social argentina, la crisis que vivimos, la crisis que se hereda, amerita que uno haga el máximo esfuerzo posible por devolverle a la Argentina algo que también necesita, que es un rol institucional. El radicalismo en ese sentido es un partido muy institucionalista, y lo que le va a agregar a esa oposición es un rol en ese sentido. Y esto no es ser, como algunos dicen, no, colaborativo. No, ¿cómo puede ser colaborativo? ¿Cómo puede ser colaborativo de situaciones que afecten a tus provincias? ¿Cómo puede ser colaborativo de leyes que vos mismo o votaste? Digo, yo creo que el radicalismo no va a poder decir a boca de jarro que va a acompañar las privatizaciones. O sea, bien, acabamos hace poco tiempo de enterarnos del fallo que hace pagarnos 16.000 millones de dólares por la renacionalización de YPF, cuando nosotros estuvimos completamente en contra de la privatización.
no vamos a, en ese sentido, ahí sí hablo el caso extremadamente personal, y sí me animo a adelantar algunas posiciones, en ese sentido no se va a poder acompañar, no entremos en la locura de que el Estado no vale de nada, y que la libertad está por encima. Miren, solamente podemos ser libres si hay justicia, y la justicia la garantiza el Estado. Entendidísimo. O sea, Y es la gran discusión donde me parece que se abre una grieta por lo que anunció ayer Milei, ¿no? ¿Cuál debe ser el rol que debe tener el Estado? Pablo, te agradezco mucho la deferencia de habernos atendido, muy amable por charlar este ratito con nosotros. un abrazo enorme a ambos y saludo a la audiencia. Saludos. Pasaba con nosotros el diputado nacional de la Unión Cívica Radical, Pablo Giuliano. Acaba de hablar hace poquito Javier Milei, criticó los cacerolazos. Puede ser que haya gente que sufra síndrome de Estocolmo.